Hola. Les saluda Joaquín Moreno, en la voz digital de Jorge Loquendo. No grabo con mi propia voz, porque Jorge pronuncia mejor que yo, y tiene una voz más agradable al oído que la mía. Lo reconozco. Pues bien, este es el quinto mensaje que subo a YouTube, y la razón de hacerlo es porque no quiero llevarme todos estos conocimientos y conclusiones conmigo a la tumba. Antes de entrar en el tópico de este mensaje, quiero dar una corta explicación en cuanto a las categorías existenciales físicas. De acuerdo a la ciencia moderna, se pueden distinguir 5 categorías de seres en el mundo físico. Estos son: 1. La luz o energía, como lo descubriera Albert Einstein, cuando descubrió que esta constituye el estado primero o primigenio de la materia. 2. El átomo, o la materia en sí, esto es, el mundo inerte de las cosas inanimadas, que podemos palpar, o percibir con alguno de nuestros 5 sentidos físicos. Aquí cabe una aclaración. Aunque la luz la podemos ver, aparentemente, con nuestros ojos, la verdad es que solo la percibimos si es reflejada por algún cuerpo opaco. En otras palabras, si la luz no encuentra un cuerpo físico en donde chocar, esta pasará desapercibida frente a nuestros ojos. Esa es la razón de que el universo, vacío en sí, se nos presente como una tela de fondo oscuro y negro, estando poblado de tantos cuerpos luminosos. La categoría 3, es la célula, o vida vegetal, que no es otra cosa que el agrupamiento molecular, altamente organizado y complejo, de los diversos elementos, con sus respectivas propiedades químicas. La categoría 4, el cerebro, o vida animal, es un fenómeno aún más complejo, de moléculas organizadas en neuronas con un sistema central de coordinación motora. Y, la categoría número 5, la mente, el hombre, o la vida racional. Estas son 5 categorías o planos de existenciales en el mundo físico, que, aunadas a las 7 categorías, o planos espirituales del mensaje pasado, forman un total de 12 categorías, planos, o escaños de toda la evolución cósmica. Alguien me podría decir que estoy contando al hombre 2 veces. Déjenme explicar esto, a la luz de lo que enseñara nuestro gran maestro, Jesucristo, cuando, en Juan, capítulo 3, versículos 5 al 8, dice: De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Noten ustedes cómo, en plena flor de la vida, el hombre tiene, o debe tener, un segundo nacimiento de carácter espiritual. También nos describe la invisibilidad de este tipo de acontecimiento, a la simple vista, pues, se trata de algo, como dice ahí, similar al viento, que se oye y se siente, pero, no se ve. Noten también la tremenda similitud de este acontecimiento, con lo que sucede en el sexto y séptimo plano de la escala espiritual, cuando el alfa se transforma en omega, pero el omega es invisible a los planos inferiores. Jesucristo mismo lo dijo así: A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso está en Juan 1:18. Alguien que no conozca mucho de teología, podría decir que Moisés vio a Dios en el monte Sinaí. Solo queda una posibilidad para que estos 2 pasajes bíblicos no se contradigan. Lo que Moisés vio, realmente, fue una teofanía, es decir, vio a Jesucristo, la imagen del Dios invisible, como dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Lo mismo que sucedió con Abraham, cuando hablaba con Jehová, el tercer ángel que quedó con él, mientras los otros 2 fueron a Sodoma y Gomorra para rescatar a Lot. Esto se encuentra en Génesis 18:22. También es notable, como los 12 escaños en total, tanto físicos como espirituales, guarden una relación tipológica, con los 12 meses del año terrestre, las 12 notas musicales, las 12 constelaciones, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, etcétera, etcétera. Pues bien, volviendo al tema principal de este mensaje, tenemos que, el mundo espiritual, es, general, o, normalmente, invisible a nuestros ojos físicos. Las inteligencias ascendidas a planos superiores, tienen la capacidad de controlar los átomos y electrones que conforman sus propios cuerpos energizados o energéticos. Esto quiere decir que, son capaces de materializarse, a voluntad, para efectuar alguna tarea terrestre, que así, lo requiera. Por otra parte, la Biblia nos da a entender que somos un escaño evolutivo, un poco inferior al de ellos, cuando, en Salmos 8, del 3 al 6, dice:
Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. En primer lugar, notemos que el contexto aquí nos habla del hombre como creación. Digo esto, porque algunos teólogos despistados nos quieren hacer creer que solo está hablando de Jesucristo y no de la humanidad. En segundo lugar, notamos que el escritor hace referencia a la enormidad de la creación, en contraste con la pequeñez del hombre, en el globo terráqueo. En tercer lugar, nos habla, proféticamente, de esta visita, advenimiento, natividad, o encarnación humana, que la más alta jerarquía inteligente, o el altísimo Dios del universo, hiciera al ser humano. En cuarto lugar, nos habla de la posición jerárquica del hombre, con respecto a los ángeles. Pero, enseguida, también, menciona su tremenda responsabilidad jerárquica, como regente indiscutible, de todo el mundo físico, inferior a él. Ahora bien, alguien puede preguntar, ¿por qué Satanás le dice a Jesucristo que todos los reinos de la tierra le han sido entregados a él? ¿Por qué Jesucristo no le contradice en este punto y solo se niega a rendirle pleitesía y sumisión? Leamos donde dice esto la Biblia. En Lucas 4, del 5 al 8, dice lo siguiente: y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Es aquí, donde ya pisamos el terreno teológico de la gracia. Voy a explicarlo más detalladamente. Cualquier pastor de media cuchara, sabe que la palabra o concepto gracia significa algo inmerecido, algo regalado o donado. Yo estoy hablando de lo mismo, pero con un enfoque o punto de vista diferente. Lo que hizo Satanás, aquel querubín protector de alto rango evolutivo, fue demostrarle a Dios que el hombre era incapaz de cuidar un reino tan vasto e importante, de los depredadores malignos, en las altas esferas celestes. Y, efectivamente, el hombre puede lidiar con enemigos de su mismo rango, pero no con demonios o ángeles degradados que polulan el universo energético. ¿Entienden ahora el por qué se le llama acusador a este enemigo invisible de la raza humana? Hasta cierto punto, Satanás está en lo correcto. Los hombres somos incapaces de defendernos eficazmente de seres de la segunda, tercera y cuarta esfera celeste evolutiva espiritual. Pero, ¿por qué tienen ellos, los ángeles caídos, que andar disputando el dominio del mundo físico al hombre? Para entender esta paradoja evolutiva, vayamos a los registros bíblicos, que arrojan algo de luz sobre los verdaderos motivos que impulsaron a estos guardianes espirituales para desobedecer los preceptos y leyes eternas. En la Biblia se pueden distinguir claramente, al menos dos, de los motivos principales que hicieron caer o no guardar su dignidad y posición a las jerarquías espirituales. El primer motivo, la soberbia o altivez. Eso lo podemos ver en Isaías 14, versos 12 al 15, donde dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Otra referencia clara de este mismo acontecimiento está en Ezequiel 28, del 12 al 18, donde dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego que paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor.
yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Hay mucho que sacar y explicar de estos dos pasajes bíblicos, pero por ahora me concentraré dentro del concepto que nos trajo a ellos, la altivez o soberbia de este querubín protector. Notemos que los planes de él no eran ser parte de Dios, sino de ser semejante o igual a Dios. Esta misma idea ha sido sembrada y arraigada en el corazón de la humanidad desde los tiempos de Eva. En el fondo, no es más que la idea o deseo de ser diferente, de ser individual, de escoger el propio código de conducta moral sin restricción alguna. En las capas de mayor educación académica humana, prolifera este mismo tipo de pensamiento o filosofía de la vida, pero vayamos al segundo motivo de una caída angélica. Leamos Génesis 6, 1 y 2, que dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los que tuercen las escrituras para su propio mal, dicen que esto no es posible, porque se contradeciría con lo dicho por Jesucristo, de que los ángeles son asexuales, por el hecho de no casarse, ni darse en casamiento. Lo que no toman en cuenta, estos teólogos improvisados, es que el pasaje citado no habla de casamientos, sino de abducciones o violaciones sexuales, de una raza superior, en contra de una inferior. Esto es muy claro en el versículo 4, subsecuente a los ya citados. Leamos Génesis 6, 4, que dice: Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Dónde habla aquí de casamientos o de matrimonios legales? Pues bien, aunque la palabra gigantes no se refiere necesariamente a hombres de gran estatura, por lo menos se refiere a hombres de cualidades extraordinarias, que crearon fama y renombre en el mundo antiguo. Por si esto fuera poco, Judas 1, 6 y 7 dice lo siguiente: Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Noten ustedes las frases, como Sodoma y Gomorra, y las frases, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, vicios contra naturaleza, etc. No está claro todavía el motivo de la caída de estos ángeles, o mensajeros del cielo. No es coincidencia que este tipo de pecados, la soberbia y la fornicación, sean los más populares entre los habitantes terrestres. Sin embargo, pese a que ambos son pecados que provocan la caída o degradación evolutiva, existe una clara diferencia de ambos en la Biblia. Vayamos a ella, en Juan 16, 7 al 11, que dice: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Si he citado todo el pasaje, es para tener una idea adecuada de lo que dice el contexto. Pero la idea que quiero recalcar ahora, se encuentra en la última parte que dice: el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En otras palabras, la sentencia contra el pecado de la soberbia, ya ha sido dada, solo falta su ejecución. En contraste, los ángeles que no guardaron su dignidad y que dejaron sus cuerpos energéticos para materializarse y cometer fornicación, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. A estos ángeles se refiere Pablo, cuando dice que habremos de juzgar los ángeles. No es a Satanás, el querubín soberbio, a quien vamos a juzgar, sino a estos ángeles, cuyos pecados se comparan con los de Sodoma y Gomorra. ¿Se entiende? Si Pablo se extraña de que no sepamos estas cosas, es porque Pablo asume que tenemos la Biblia completa y que la hemos leído. Con esta frase, entramos ya en otro tópico interesante: la mutilación, alteración o adulteración de la palabra y el mensaje divino. ¿De qué nos asombramos? ¿No lo había profetizado ya el apóstol Pedro en las mismas escrituras? ¿Queremos leer dónde dice eso? Pues aquí está, en 2 de Pedro 2, del 1 al 3, y dice:
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Pero no solo Pedro habla de estos falsos maestros. Leamos a Pablo, cuando dice, en Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si ya, en tiempos de Pablo, existían estos estrategas astutos, empleando artimañas para conducirnos al error, ¿usted cree que han respetado la integridad de la Biblia y no han intentado oscurecerla, lo más posible? Claro que lo han hecho, y, con bastante éxito. Pero, ¿qué los motiva a hacerlo? ¿Cuál es el beneficio, o premio que conllevan el torcer los caminos rectos del Señor? Ya lo dijimos, el gozo, el poder y los placeres de esta vida física temporal. Eso es lo que Satanás ofrece, a cambio de servicio y sumisión. Se entiende el por qué la Biblia contrapone los ideales cristianos a los placeres carnales del presente estadio, o ciclo de creación. Haré un resumen con mis propias palabras y sin más citas bíblicas. Todo el universo, más allá del tiempo y del espacio, evoluciona hacia la integración total y absoluta del omega cósmico, o sea, Dios. Pero, cuando se ha llegado a cierta etapa de conciencia, o inteligencia, algunos seres tienden hacia la individualización egocéntrica y tratan de autodirigirse, para salir del ciclo creativo espiral y se niegan a desprenderse de su ego, o conciencia del yo. Yo comparo esta actitud con ciertas anomalías físicas y enfermizas en el cuerpo humano, como el cáncer. Cuando aparecen, no hay otra forma de deshacerse de ellas, sino extirpando las zonas afectadas. El infierno no es un lugar de tormento, es, simplemente, el basurero cósmico divino, a donde van a parar todas aquellas almas corrompidas y enfermas de egoísmo terminal. La razón más entendible de esta integración evolutiva cósmica es la siguiente: el cosmos es un fenómeno de organización complejificativa unidireccional, es decir, no existe otra forma de existencia evolutiva. Nadie ni nada puede escapar a este proceso, so pena de extinción o aniquilación. Las leyes morales o ético-bíblicas solo son las prolongaciones inmutables y eternas de las mismas leyes físico-químicas que rigen en todo el universo. No hay misterio, no hay misticismo, no hay nada sobrenatural. No existe lo sobrenatural, solo lo natural. Hemos inventado ese término y concepto, solo para designar aquello que no podemos entender, o explicar con los conocimientos actuales. Pero el hecho de que no podamos entenderlo, o explicarlo, no convierte en sobrenatural al fenómeno, o al suceso no entendible, o no explicable. Los milagros suceden porque quien, o quienes lo realizan, son seres inteligentes que conocen todas las leyes físico-químicas y tienen el poder de controlar y alterar su estructura molecular y, por ende, su comportamiento físico y químico. Lo que la Biblia le llama pecado, no es otra cosa que un error existencial, porque nos desvía o retrasa del programa cósmico evolutivo, que llamamos leyes de Dios. Por eso, la paga de ese error es la muerte o separación definitiva del alma pecadora de la armonía cósmica que llamamos paraíso, cielo o reino de Dios. Arrepentimiento, conversión o nuevo nacimiento es cuando la persona toma conciencia de este programa divino y se adapta voluntariamente a él. Este acto de obediencia puede ser representado, a los ojos humanos, con un rito de bautismo, una confesión verbal o ambos. Cuando alguno de estos actos suceden, la suprema energía inteligente, que se llama Espíritu Santo, toma el control voluntario de nuestras conciencias y empieza a dirigirnos para un ascenso rápido en la escala de los valores espirituales. Por eso la salvación es un proceso, a partir de un cambio de actitud mental. Cuando alguien entra en este proceso, tendemos a decir que ya es salvo, pero la verdad es que solamente ha comenzado su proceso de salvación. Cuando alguien muere a la mitad de este proceso, solo la mente divina, que todo lo penetra, puede evaluar los valores éticos del corazón que había en la persona, al momento de su muerte, y determinar su admisión definitiva, o no, en la armonía cósmica, del reino de Dios. Yo sé que este punto de vista hará enojar a más de un calvinista. El calvinismo dice que la persona es salva, desde el momento de su arrepentimiento. Eso es como decir que un recién nacido es un hombre en toda su capacidad, o que alguien que se inscribió en la carrera de ingeniería ya es un ingeniero.
La contraparte del justo es el impío. Impío significa que no tiene piedad. Sin embargo, todo lo que quieren decir estos dos términos opuestos es altruista y egoísta. El altruista es aquella persona que está dispuesta a ser conmovida por el dolor ajeno, por eso se le llama justo o piadoso. En el otro extremo está el egoísta o impío. Esta persona solo busca su provecho y bienestar. Eso le impide ser conmovido por el dolor ajeno y efectuar un acto de piedad. Eso le constituye en impío e injusto. Todos los pecados o méritos tienen su origen en estas dos actitudes existenciales de la persona. Su grado de sensibilidad hacia el dolor ajeno. Se entiende el por qué se le da tanta importancia al amor al prójimo. En la Biblia, las almas impías están descalificadas para entrar en la armonía celeste. A menos que haya un arrepentimiento genuino y este produzca los frutos consecuentes. Repito, solo el creador de los espíritus conoce a fondo a cada espíritu en particular. Sé que aún queda mucho que enseñar y explicar. Quiero darle las gracias a quien corresponda en YouTube. Porque, después de subir el último de mis vídeos ahí, apareció una frase en azul que decía: felicidades, ya puedes subir vídeos de más de 15 minutos. Muchas gracias, YouTube, por esta concesión. Sin embargo, tampoco quiero hacerlos muy largos y tediosos. Por eso les digo, hasta el próximo mensaje global.